Entonces estamos hablando de términos económicos muy grandes, pero lo que más vamos a discutir ahora, aparte de los términos económicos, es la biodiversidad, ¿no? Y nuestro papel y nuestro desafío y nuestras oportunidades en eso. Y cuando estamos hablando de la alimentación, estamos hablando también de sectores que son muy importantes. Estamos hablando de la agricultura familiar, pero al mismo tiempo estamos hablando de la agroimportación y de la agroexportación. Pero esos otros dos nos interesa, sí nos interesa, porque son parte de la economía, pero lo que más nos trae en este momento es precisamente ese contexto donde está la pequeña agricultura. Y quiero destacar el avance del sector agricultura con relación a las contribuciones determinadas a nivel nacional, a los cuales denominamos en el Perú como nuestro desafío climático, esto que le denominamos los NDC, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura y Riego en el Perú implementa sus 24 medidas NDC orientadas en 4 componentes a fin de garantizar la viabilidad de los sistemas productivos, la seguridad alimentaria y nutricional. Ahí jugamos con 2 desafíos. Uno, la seguridad alimentaria, y otra, que casi imposible hablar en estos tiempos, de la soberanía alimentaria, que es parte de nuestra estrategia, ¿no? Porque nuestra alimentación básicamente en un país centro de origen como es el Perú, tiene también como política y como estrategia que en algún momento podamos adquirir esto que en estos tiempos de crisis y de guerra, las soberanías alimentarias también son una forma de seguridad para alimentar nuestros pueblos. En esta línea se reconocen los sistemas agropecuarios que focalizan en la agrobiodiversidad, los cuales son necesarios para incrementar la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático. Para ello se ha contado con el apoyo del proyecto Andes Resilientes, y también quiero agradecer a ABINA, ¿no?, que han complementado los esfuerzos en las zonas altoandinas vulnerables ante los peligros asociados al cambio climático. Estamos seguros que durante esta sesión de intercambio de experiencias de conservación de la agrobiodiversidad en las comunidades de los Andes permitan conocer y entender los avances, los desafíos y los casos de éxitos de la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para continuar impulsando con sentido de urgencia y ambición la acción frente al cambio climático en el marco del desarrollo sostenible. Eso es, y ojalá que esta reunión tenga éxito y los resultados estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Y agradecer vuestra presencia, decirles muchas gracias y también disculparme, como ya lo ha dicho Andrés, para poder este evento que nos ha traído no solamente del Perú, sino de todo el mundo, también nos ha permitido otro tipo de relaciones, otro tipo de encuentros, y por lo tanto me voy a disculpar para poder atender también otras responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Les quiero presentar al resto del panel que nos va a acompañar el día de hoy, antes de arrancar con la agenda. Nos está acompañando del Centro Internacional de la Papa James Stapleton. Nos acompaña también de Biodiversity for Food and Agriculture, de CIAT, Carlo Fada. El director de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, de Midagri, Carlos Amasifuen. Y nos acompaña también de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Germán Quispe, de Bolivia. Entonces, para arrancar el panel de hoy día, le voy a dar la palabra a James,
que nos va a hacer una presentación de scene setting, como decimos, sobre la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad y su aporte a las NDCs en adaptación al cambio climático. Entonces, le doy la palabra a James. Muchas gracias. Buenos días. Antes de todo, tienen que disculparme. ¿Eh? O sea, hay algunas expresiones y frases que no entienden es porque no me han llegado la palabra. Bueno, voy a hablar de la conservación de la biodiversidad y su aporte a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esta foto es muy emblemático. Con lo que estamos viendo un poco lejos es una montaña que está desglaciando, cultivos que hace algunos años no existían a estas alturas, que está quitando espacio, mineralizando el suelo, el carbónico orgánico del suelo. ¿Qué es la agrodiversidad? ¿Qué es la agrodiversidad del Perú? ¿Qué es la agrodiversidad? Lo vemos en los Andes. Está todo caracterizado por esta agrodiversidad, por los extremos climáticos que hay en la zona, por los microclimas que nos han dado una diversidad de especies y variedades maravillosa. Especies de comida que son subutilizados, que van a ser los alimentos del futuro cuando hablamos de la diversificación de las dietas, de la diversidad de los parentes silvestres, que nos da el mejoramiento, características de las plantas por sobrevivir al cambio climático, que nos dan los cultivos medicinales, los sistemas ingeniosos que se han creado durante los años las comunidades indígenas, como las terrazas, que da la posibilidad de cultivar diferentes variedades en diferentes lugares. Es sobre todo el conocimiento indígena que está asociado, que estas prácticas que son central a nuestra capacidad de adaptar y mitigar al cambio climático. Y ahí nos vemos un poco algunos de los cultivos, ¿no? Algunos de los cultivos silvestres que están amarillo, el cactus, los algas, que son los únicos pocos algas que se puede comer, y los animales, los diferentes cameliados, creo que se llaman cameliados. Gracias, Carlos. Que dan la agricultura de los cameliados, que dan la posibilidad de asegurar que el carbón orgánico se queda en el suelo. Hay dos puntos de vista cuando estamos hablando de la agrobiodiversidad. Uno que dice que nos va a crear la resiliencia, la diversificación, que nos da, que son los animales y las plantas más fuertes que van a sobrevivir, que nos da la posibilidad de mitigar el cambio climático, y el otro lado que dice que con el cambio climático nos va a acabar con todo, que no va a sobrevivir nada, y que los parentes silvestres que tienen un espacio muy limitado por cultivar es demasiado pequeño. Yo creo que en realidad el resultado depende de nuestras acciones. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, es exactamente donde estaba la agrobiodiversidad, no está acá. Está acá porque es muy vulnerable. Es vulnerable porque en su 80-90% depende de las lluvias. Cuando estamos hablando de la alta andina, no hay irrigación al más alto de los 3.000 metros. Estamos hablando de la estacionalidad que cada vez es menos regular, menos perceptible. Hay una incidencia más frecuente de helados, sequías, diferentes tipos. Y último, una ampliación de las plagas y las enfermedades.
el clima se vuelve más caliente, las plagas se mueven hacia el clima, la agricultura la sigue, hay una mineralización del carbón orgánico y una aceleración al cambio climático. Y yo quería fijarme un poco aquí también, es la área que está susceptible a las heladas, que ya está correspondiendo también a los Andes. Y cuando miramos el resultado, cómo se han ido diferentes plantas, las variedades, era el mismo problema de una helada que ha llegado así. Se cambia, no. La variedad moderna que se está totalmente eliminada. Pero las variedades indígenas que han sobrevivido, eso maravillosamente, y eso con los modernos alrededor. Eso nos está intentando explicarnos que a las heladas tenemos las soluciones ya. Y no es llegar con las variedades modernas que van muy bien en otros lugares. Quería un momento también para, esto no solamente es una cuestión de cultivos o animales o ambiente, pero también personas. Estas heladas ha pasado a esta comunidad, que se han perdido sus ingresos por una helada que ha llegado en marzo, que no tiene que estar así. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué es así? Es una distribución de la agricultura en los Andes hace 50 años. Vamos un poquito adelante y ves que se ha ido hacia arriba. ¿Cuánto arriba? En 50 años estamos hablando de una agricultura que ha ido 300 metros más alto. ¿Qué está pasando? Se vuelve más caliente, la tierra se puede utilizar, se va a hacer la agricultura, un cierto tipo de agricultura. El suelo se muere, pero el problema es, estamos llegando al punto más alto. Las montañas tienen un punto más alto. ¿Y por qué es problemática? Porque más alto que nos vamos, más concentrado es el carbón orgánico. De hecho, se habla mucho de los Amazonas y de la foresta amazónica, pero en algunos puntos de los Andes la cantidad por metro por cubo es tan alto de carbón orgánica en el suelo que está en las forestas orgánicas. Pero desfortunadamente no se habla tanto de los Andes. Y también por una producción insostenible de algunos cultivos, que se llaman en inglés los boom crops, ¿no? Que hay mucha demanda que viene de todo el mundo y que se acelera el uso de la tierra, de mineralización de la tierra, y luego pasa, pero lo que se ha destruido es la posibilidad de reparar. Los Andes es un lugar de increíble complejidad. Tiene 80 de los 130 diferentes grupos climáticos en el mundo. Una biodiversidad increíble. Entonces, no hay soluciones, como dicen en inglés, there's no bullet solution. No hay soluciones, no hay una panacea, pero hay un menú de panaceas, hay un menú de soluciones. Ese menú de soluciones que se habla mucho en estos días, se habla de información climática, súper importante. Se habla del agua, que el problema del agua, pero también la agrobiodiversidad, las plantas y los paisajes. La rotación en los paisajes que se hace en los Andes desde hace siglos es una manera muy fuerte,
por asegurar que el carbón orgánico se queda en la tierra y no se sale. Quiero mostrarles algunos ejemplos y termino. No son tan complicados. Esta diversificación del paisaje, la integración de los árboles para asegurar el almacenamiento del carbón. Añadiendo la plantación de eucaliptus, se ve que hay un almacenamiento de carbón orgánico muy alto, no solo en el árbol, pero también en el suelo, que mejora, por su parte, mejora la salud del suelo. Fertilización de los redes de semillas. Eso es súper importante. Parece un gráfico un poco complicado, pero lo que está diciendo, si ve los puntos más importantes de distribución de semilla, que en situaciones de estrés se contraen, pero lo que queda es esta magnífica descentralización de distribución de semilla. Algunas personas piensan que ignoran estas soluciones tradicionales porque son consideradas no productivas, pero no es verdad. Aumentan la resiliencia. Lo que estoy intentando decir, hay que trabajar con los sistemas que existen, no crear otros sistemas, pero mejorar lo que hay. Por ejemplo, en esta investigación se ha dado cuenta que los camionistas en las ferias rurales eran un punto de diseminación de semilla. Era una manera de aumentar la resiliencia de las comunidades usando lo que ellos han siempre usado, no creando algo pensando que la solución es en otro lugar. También trabajando con las comunidades para la selección de las variedades, usando su conocimiento de clima, de los problemas, de los gustos. En esta comunidad que era en Cusco, que se ha perdido por una plaga todo su cultivo, trabajando con la comunidad, hemos elegido 2 papas que han pasado por diferentes maneras de selección según términos de agrobiodiversidad, de resiliencia, de gusto, de tiempo de cocinar. El uso de esas diversidades son muy altos en estas áreas porque era respondiendo a la demanda de la comunidad. El último ejemplo que quiero darles es, tenemos que invertir en las organizaciones existentes. Organizaciones de guardianes, pastores, para asegurar una transferencia de conocimiento, pero sobre todo para asegurar unos esquemas de pago por servicios ambientales. ¿Cómo hacemos un business model? Nosotros tenemos un ejemplo con una organización Aguapan en que hay 2 empresas holandesas que inviertan en esta comunidad por conservar y diseminar la semilla, por conservar la agrobiodiversidad. Hay 2 otras empresas que quieren invertir, pero hay otros modelos de agricultura de camelidos, ¿no? Hay muchos otros modelos, pero tenemos que juntar, no podemos trabajar con cada agricultor, ¿no? Porque es tan complicado, las empresas no lo quieren. Juntar, refortilizar las comunidades. El último y termino. Tengo 4 puntos de reflexión. Uno es, la agrobiodiversidad es una parte tan importante como el agua, como la información climática. Nos da la clave por el futuro. Necesitamos innovaciones para el monitoreo de la biodiversidad. ¿Cómo sabemos que es su uso y su conservación? Pero sobre todo, fomentar incentivos. Incentivos son modelos de business. La tercera es que la ciencia, el desarrollo, tiene que empezar a partir del conocimiento de las comunidades. No puede ser un
sobreimposición porque no es durable. El último es el diálogo entre las generaciones de guardianos y los jóvenes. No hay el ministro en este momento, pero las escuelas son un punto muy bueno por empezar. La única cosa que me queda es dar las gracias al grupo Yanaque, a Guapán, el Centro Internacional de la Papa y la Alianza de Biodiversidad Internacional ASIAT. Gracias. Muchas gracias, James, por esa presentación. Creo que es esencial tener esa reflexión de cómo la agrobiodiversidad tiene un rol importantísimo en la lucha contra el cambio climático y de que hay tanto un proceso de siembra como de consumo responsable en el que todos tenemos también un rol. Para seguir con nuestra agenda, vamos a presentar un video acerca de experiencias de conservación de la agrobiodiversidad en los Andes. Sé que nos están siguiendo también desde las redes sociales y nos están viendo en transmisión en vivo, entonces muchos saludos para las personas que nos acompañan también desde Perú. Y seguimos tal vez con el video, no sé si lo tenemos. Andes son uno de los centros de origen de especies que constituyen la base alimentaria de la humanidad, con variedades de cultivo tan importantes como la papa y el maíz. La rica agrodiversidad andina es posible gracias a las variadas condiciones del clima, los diferentes relieves, pisos ecológicos, ecosistemas y una fuerte influencia humana ancestral en los procesos de domesticación de las especies y en el manejo de los paisajes naturales. Sin embargo, los eventos climáticos externos y el cambio climático que azotan los territorios andinos ponen en riesgo y en mayor vulnerabilidad a las familias agricultoras que usan y conservan estos cultivos y crianzas ancestrales. En Bolivia, en la zona andina de Cochabamba, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, organizaciones de la agricultura familiar trabajan con múltiples actores públicos y privados. Implementan innovaciones que les permiten adaptarse a los cambios del clima y asegurar que sus cultivos no se pierdan. Innovaciones como el uso de riego por aspersión que asegura 2 cosechas al año, el uso de bioinsumos que son preparados por las propias comunidades y cuidan del agua y del suelo, y mujeres capacitadas para propagar semillas certificadas que aseguren buenos rendimientos. Los vínculos entre la naturaleza y los pueblos andinos son un eje básico para la conservación in situ de esta agrodiversidad. En el Perú, son 6 zonas de agrodiversidad reconocidas oficialmente por el Estado peruano. Son importantes porque son espacios donde los pueblos indígenas usan y conservan los recursos genéticos de la agrodiversidad para su seguridad alimentaria, la del país y la del mundo. Esta conservación in situ es una estrategia de adaptación al cambio climático que promueve el vínculo y reconocimiento de los pueblos indígenas, de sus prácticas y saberes ancestrales. Los Andes son la cuna de hombres y mujeres de la agricultura familiar y de pueblos indígenas que conservan la agrodiversidad para su seguridad alimentaria, la de sus propios países y para el mundo. Reconozcamos estos esfuerzos de conservación de la agrodiversidad, respetando la ética y cultura de conservación de pueblos indígenas de la región andina. Me da mucho gusto ver esos espacios. Yo reconozco todos esos como paisajes en los que he crecido. Entonces me genera alegría. Quiero ahora darle la palabra a Carlos. Carlos nos va a contar sobre algunas experiencias de conservación in situ de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad nativa, en las zonas de agrobiodiversidad en Perú. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Gracias.
Bueno, buenas tardes con todos. Primero, agradecer la invitación, agradecer mucho al Ministerio del Ambiente, al Proyecto Andes Resilientes, al Betas, a la Fundación Avina, que nos apoyaron para estar presentes ahora aquí. Y justamente para compartir un poco esta experiencia que ya se ha ido hablando quizás de manera, dando algunos mensajes a través del ministro y de la presentación que se hizo anteriormente, ¿no? En el Perú, desde el año 2016, se reglamentó la formalización del reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad a través de un decreto supremo, el 020 del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura y Riego en ese momento, mediante el cual se promovía el reconocimiento de espacios geográficos donde se mantuviera una gran riqueza en agrobiodiversidad nativa y lógicamente está asociada a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así como a la calidad de los agroecosistemas en donde están presentes estos pueblos y esta agrobiodiversidad, con la finalidad, primero, de reconocer esa gran labor. Ya se mencionó que en nuestro país, en el Perú, un alto porcentaje de la agricultura pues, es familiar y se desarrolla en ese tipo de espacios, ¿no? Y muchas veces sin quizás tener todo el apoyo necesario que necesitarían estos productores de estos pueblos, ¿no? Entonces, desde el 2016 se promueve el reconocimiento de estas zonas, primero para dar esa visibilidad a estos territorios y luego buscar, incentivar, mejorar las condiciones en las cuales desarrollan estas actividades, ¿no? De manera tal que contribuya a que se siga conservando esta agrobiodiversidad, generando beneficios para esos pueblos que lo hacen posible. Bueno, en el video también se habló de las zonas que han sido reconocidas al momento. Desde el 2019, octubre del 2019, que se reconoció la primera zona, a la fecha tenemos 6 zonas reconocidas que hacen un poquito más de casi 90.000 hectáreas de territorios de pueblos indígenas, y actualmente se está promoviendo el reconocimiento de otras 3 zonas y existe el interés de otras comunidades a nivel nacional de que sus territorios puedan ser reconocidos bajo esta denominación. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen, esa es la primera zona denominada Andenes de Cuyo, que se encuentra en la parte altoandina, en Puno, en el sur del país, donde hay mucha, que se caracteriza principalmente por una gran diversidad de tuberosas, ¿no? Bueno, esta propuesta, ahí, por ejemplo, vemos algunas imágenes de las diferentes zonas que han sido reconocidas actualmente, todas ellas hasta el momento en la zona andina. Sin embargo, la iniciativa tiene un alcance nacional, es decir, también involucra a la región amazónica y costera. Como es una iniciativa que digamos, está en sus primeros pasos, aún no hemos tenido la oportunidad de reconocer espacios en la zona amazónica y costera, pero existe el interés ya de algunas comunidades y estamos en ese proceso también. Bueno, ¿qué cosa es lo que se trata de valorar al reconocer estas zonas? Pues lo que se mencionó quizás un poquito también en el video, no solamente la agrobiodiversidad como tal, la riqueza de agrobiodiversidad o la riqueza de agroecosistemas, sino también la diversidad cultural, valorar los conocimientos tradicionales. Se habló mucho que ya existe conocimientos, prácticas que quizás deberían ser
apoyadas, fortalecidas, de manera tal que sean herramientas también que nos ayuden a la adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, variedades de maíz y tuberosas que hemos podido encontrar en estos territorios, en los Andes, en los valles interandinos también. De igual manera, la diversidad de animales, ¿no? Existe la crianza de cuyes, bueno, de alpacas, de camélidos en general, ¿no? Que también se encuentran en estos territorios. Y quizás muy importante considerar ese lazo, ese vínculo que existe justamente entre las comunidades, entre la cosmovisión de estos pueblos, justamente para hacer posible esta gran riqueza de cultivos y de crianzas, ¿no? Bueno, también se suma a eso la importancia que existe en cuanto a los conocimientos tradicionales para hacer uso de esa agrobiodiversidad, no solamente quizás como cultivos mismos para consumo directo, sino también a través de la generación de otros bienes que pueden ser y que pueden constituirse en bienes que pueden ser vendidos en un potencial mercado, ¿no? Entonces, las zonas de agrobiodiversidad, más allá de solamente el reconocimiento, quizás como una formalización y visibilización, busca de manera concreta generar condiciones para estos pueblos, incentivar mucho más la conservación, garantizando quizás o promoviendo, por ejemplo, la incorporación de los productos a mercados, implementando tal vez también los mecanismos de retribución por los servicios, en este caso podrían ser servicios de la agrobiodiversidad, ¿no? Quizás también eso es lo que venimos trabajando en este momento justamente con el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, planificar un poco en el corto, mediano y largo plazo la gestión misma de estos territorios, puesto que de acuerdo al decreto supremo que lo reglamenta, se basa mucho en la autogestión, es decir, de las comunidades mismas. Sin embargo, estas comunidades necesitan lógicamente el acompañamiento permanente de las instituciones que están involucradas en el sector. Y desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, se viene ya trabajando de manera mucho más cercana, prioritaria, sobre esos territorios, ¿no? Bueno, hay algunas otras imágenes justamente de los pobladores de estas comunidades y actualmente, bueno, quizás el reto inmediato es justamente definir un poco el acompañamiento en la gestión de estos territorios y desde el Instituto Nacional de Innovación Agraria estamos ya planificando diferentes actividades en cuanto a la investigación, en lo que nos compete como institución. Sin embargo, también a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se estaría implementando lo que sería una gestión con un enfoque territorial integral. Bueno, es un poco el contacto en nuestro caso y nuevamente reforzar el agradecimiento al Ministerio del Ambiente, al Proyecto Andes Resilientes por hacer posible este evento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Carlos por esa presentación. Qué bueno ver muchas imágenes para ilustrar todos los puntos que Carlos nos compartió. Vamos a seguir con nuestro panel y quiero invitar a Germán Quispe de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Él nos va a comentar sobre el escalamiento horizontal de tecnologías y buenas prácticas resilientes al cambio climático para la producción de papa nativa en la zona andina del departamento de Cochabamba. Entonces le doy la palabra a Germán. Bueno. Bueno, y muchas gracias Andrés y bueno a todos los panelistas y a todos los presentes. Bueno, soy de la Autoridad Provincial de Madre Tierra, que está bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia. Y la Autoridad Provincial de Madre Tierra tiene 3 mecanismos que son mecanismo conjunto, mitigación y adaptación. Y por lo tanto, el proyecto Andes Resilientes trabaja con la dirección del mecanismo de adaptación en lo que es la zona andina en Bolivia. Agradecer lo que es la Fundación Avina, ¿no? Y por contribuir todo lo que se está haciendo de trabajo. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar lo que es escalamiento horizontal de tecnologías, buenas prácticas, resistencia al cambio climático para la producción de papa nativa en las zonas andinas. Si en la figura podemos verlo, las variedades de papas que tenemos, en Bolivia como en Perú, hay bastantes variedades, que obviamente es originario la papa de ese sector, y es una diversidad genética que se tiene hoy en día para poder tener la resistencia al cambio climático. Acá tenemos la imagen. Obviamente son en las áreas donde hay una producción agropecuaria familiar y esta producción de papa se ha implementado bastante en estas áreas y este proyecto Andes Resilientes ha influido para que estas familias puedan tener una sostenibilidad para una seguridad alimentaria y esto es en el sector de Cochabamba. Son áreas que son bastante empinadas, pero se tiene prácticas agrícolas en forma de terrazas andenes en la cual se va produciendo año tras año. Y el proyecto Andes Resilientes en esa parte ha intervenido y para poder ir dándolo a partir del Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras, que es uno de los ministerios encargados en cuanto a la producción. En Bolivia se tiene la ley 144, donde hay un mandato para poder tener esta de seguridad alimentaria con la revolución agropecuaria y productiva. Acá tenemos lo que es conservación de papas nativas en la zona andina de Bolivia. Se trata sobre lo que es adopción de innovaciones tecnológicas. Para esto, ¿qué se ha hecho? Uso de semillas certificadas, ¿no? Uso de bioinsumos, recuperación de canales para riego tecnificado. Por lo tanto, estas innovaciones es de suma importancia para que podamos garantizar la producción de la papa, es uno de los insumos para lo que es cuestión de seguridad alimentaria. Bolivia, realmente estamos dando bastante importancia a lo que es la producción agropecuaria familiar. La producción familiar es la que garantiza. Se tiene un estudio en Bolivia, un poquito que se puede mandar. Hay un libro que se llama De la tierra al plato. Se ha hecho un estudio, las empresas, cómo coadyuvan a las ciudades y la producción familiar, cómo coadyuva a las ciudades. Un 75% de producción es de la cuestión familiar. Entonces, por todo eso, y con la tecnología que se tiene, con los saberes ancestrales, con la diversidad genética que se tiene, se está apuntando pues a lo que es poder afrontar esta cuestión del cambio climático. Esta COP mismo, para nosotros es de suma importancia, para poder paliarlo, que esta producción puede seguir adelante. Ahí tenemos estas lindas variedades. Imagínense, ¿quién no pudiera contar con este tipo de variedad en su plato, ¿no? Son variedades muy exquisitas. Es decir, son producciones con bioinsumos locales que no se utiliza para esta producción, por ejemplo, lo que son agroquímicos. Porque normalmente los agroquímicos tienen pues poder residual, y la cual en cambio lo que son bioinsumos no es de esa forma, ¿no? Entonces, es uno de los factores muy importantes para nosotros en Bolivia que estamos haciendo así. Ahí tenemos lo que es en Cochabamba, que las mismas hermanas, en este caso lo que es género se prioriza. Realmente las mujeres son los que afrontan esta cuestión del cambio climático. Ellas son, las que se quedan con sus niños, niñas, y lo más que todo por cuestión este cambio climático, el varón normalmente migra a trabajar temporalmente, pero las que se quedan son las mujeres y ellos son los que capacitan todavía, hacen una réplica.
A partir del proyecto Andes Resiliente se les ha capacitado, pero ellos después empiezan a replicarlos. Entonces estamos en un escalamiento. En mismo ejecución de proyectos tenemos hoy en día escalamiento, más adelante lo vemos. Ahí tenemos, por ejemplo, a una de las hermanas que aprendió a fumigar, prepararse todo lo que es en cuestión de bioinsumos para poder fumigarlo en cuestión de lo que son plagas, para poder atenuarlo y así tener la producción. Y realmente esto es muy importante en Bolivia, ¿para qué? Para que esta forma de prácticas, para que nos ayude en cuestión de cambio climático. Ahí tenemos las hermanas, ¿no? Se reposando para la cuestión de sus cultivos en lugares donde se tiene que implementar. Se trata de un fortalecimiento de la seguridad alimentaria, de oportunidades andinas, ¿no? Que han mejorado los ingresos. Y realmente estas familias hoy en día se ha visto un nivel de aumento del nivel de vida. ¿Por qué? Porque están garantizados. Tienen realmente la seguridad alimentaria ellos. Fíjense, hay diferentes variedades, al final todavía han convertido un valor agregado, ¿no? Es decir, la imaginación, la habilidad que tienen estas familias, ¿no? Han ido escalando. Hoy en día se cuenta con este tipo de productos. Y en los talleres que se ha ido mostrando y en las ferias que se ha ido organizando en Bolivia, se ha podido mostrarlo. Acá también tenemos, por ejemplo, hay en una feria, lo que es de organización, lo que es una comunidad de Bartolina Sisa, han ido mostrando. Y ha sido unas actividades muy importantes en Bolivia, en la cual se han mostrado diferentes variedades genéticas de los cultivos de papa, como se cuenta en Bolivia. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la comunidad Gran Pumini. Igual, de esa forma, los de la organización de lo que es Bartolinas en Bolivia han ido mostrándolo, porque ellos han facilitado la organización y las familias han podido mostrarlo, diferentes variedades y cómo ha ido innovando lo que es Proyecto Andes Resiliente. Bueno, ahí tenemos un escalamiento. Primero lo que se ha hecho en Bolivia es conservación de papas nativas en la zona andina de Bolivia, pero luego hemos hecho lo que es Programa Nacional de Tubérculos de Papa y Raíces 2021-25. Este proyecto, este programa nacional, hoy en día está en plena ejecución. Una cosa bien importante que ha pasado. Primero, el proyecto Andes Resiliente ha capacitado, ha incentivado cómo se tiene que hacer, y el Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras, en base a eso, todo lo que ha sido insumos, se ha proyectado lo que es Programa Nacional de Tubérculos. Este programa tiene garantizado su financiamiento hasta 2025. ¿Esto para qué? Para las familias que son en esas áreas que viven en cuestión de lo que son cultivos de papa. Actualmente, desde la Autoridad de Protección de Madre Tierra, estamos en proceso de elaboración de lo que es Programa de Resiliencia de Sistemas de Vida para la Seguridad Alimentaria con Soberanía. Ha habido un escalamiento de poco a poco y estamos llegando. Y estamos justamente para poder coadyuvar a las familias que tienen que están sufriendo esta cuestión de cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, si nos damos de cuenta, hay un escalamiento. De poco se ha empezado, ahora estamos llegando, identificando a partir de una información de vulnerabilidad al cambio climático, en esas áreas poder ayudarlos, que estas familias no puedan sufrirlo, el impacto tan fuerte que tendría que ser. Por eso nosotros llamamos la resiliencia, ¿no? De prepararlo a la población, de que no tiene que ser pues traumático esto. Entonces, todo esto Andes Resiliente ha facilitado y estamos trabajando y agradecidos nosotros como Bolivia, desde la Autoridad de Protección de Tierra, el Ministerio de Desarrollo de Tierras. Allá la hermana María es la que coordina con nosotros y constantemente, ¿no? Y por lo tanto sede que tiene el Betas en Perú, ¿no? Y la Vina nos coadyuva también en eso, lo que es, este proyecto es pues de 3 países, es de Bolivia, Perú y Ecuador. Y por lo tanto hemos tenido un taller en Perú, en el cual también se ha mostrado este proyecto y cómo se ha ido escalando. Eso es lo que quiero mostrarles, sería mucho hablar y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, muchas gracias por eso, Germán. Qué bueno que es ver ejemplos así concretos de cosas que están sucediendo con agricultoras directamente. Ahora le quiero dar la palabra a Carlo. Él nos va a contar experiencias sobre pagos de servicios ecosistémicos de conservación y calidad de semilla. Entonces, Carlo, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Por qué es importante el pago por servicios ecosistémicos de conservación y seguridad de semilla? Tengo un minuto para
explicar por qué es importante la agrobiodiversidad, ¿no? Tenemos cuatro crisis. Una de nutrición, una de cambio climático, una de degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad. Y en el contexto de la agricultura, la agrobiodiversidad puede ser una componente muy importante para todas las cuatro crisis. Y pero también los agricultores necesitan de incentivos, necesitan de opciones. ¿Por qué un pequeño agricultor que tiene pocos recursos tiene que conservar esta agrobiodiversidad, ¿no? Entonces el modelo de pago para la agrobiodiversidad es un modelo importante para incentivar a los agricultores a continuar la cultivación de estos cultivos y de las variedades tradicionales. Y hay dos modelos principalmente que están en Perú. Uno es el modelo RESCA. En el modelo RESCA es un pago por servicio de conservación de la agrobiodiversidad y es un mecanismo de incentivo para la conservación in situ en fincas. El modelo RESCA es un modelo que habla que es como una competición de los agricultores y las comunidades, que es que hacen mejor actividad de conservación. Entonces hay una parte de priorización, hay una licitación competitiva para minimizar los costes de intervención, hay una contabilidad transparente no solo de los criterios de costo y efectividad, sino también de los criterios de equidad social, recompensas condicionales pagadas en especies a nivel de grupo, porque eso es un intervento a nivel comunitario. El colega de la Bolivia habló de una agricultura, ¿no?, que ha una componente comunitaria muy fuerte. Y hay una implementación de los derechos del agricultor en la distribución justa y equitativa de beneficios, como el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. Y también es importante porque la diversificación de los medios de vida de los agricultores con la provisión de servicios de conservación de bienes públicos. El pago es para la conservación porque la conservación es un bene público. Y también es importante en relación de la legislación nacional. Gli AICI target de la Convención de la Agrobiodiversidad, los incentivos a la conservación y también el objetivo del desarrollo sostenible, el 2, sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible. Y finalmente los derechos de los agricultores del Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. Este mecanismo de RESCA está implementado en América Latina y ahora 12 años, en 4 países, el Perú, Guatemala, Ecuador, Bolivia. Hablamos de 235 comunidades, 400 variedades amenazadas en 10 cultivos claves que están conservados con este mecanismo de incentivos para la conservación y hay 2.700 familias campesinas que benefician de ese mecanismo. Entonces, es un proyecto bastante grande y que beneficia familias andinas en el sistema de la agricultura familiar. Y después el modelo Aguapan. El modelo RESCA es un modelo de financiamiento público, de incentivo público. El modelo Aguapan es un modelo de financiamiento para el privado. El modelo Aguapan es un esquema voluntario de distribución de beneficios vinculado a la responsabilidad social de la industria, de las empresas de mejoramiento y semillas de papa. Entonces también las empresas reconocen la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad y pagan a los agricultores para que la conservan. Promueve la autodeterminación y las opciones tangibles para implementar los derechos de los agricultores. No hay overhead, 100% de los fondos administrados para los propios custodios van en insumos, salud, educación, pero no hay otro costo.
Desde el 2019, un fondo de salud y pilotos de e-comercio está involucrado en este mecanismo de Aguapan. El grupo de soporte que brinda asesoramiento, supervisión y tutoría. Hay asambleas anuales que generan intercambio entre pares e incidencia políticas, porque también es importante que las comunidades se abran, ¿no?, sobre los beneficios que conocen, que está cuando están haciendo. Y también es un modelo reconocido para el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, el WIPO, el IP Watch y World Food Prize. Entonces es un modelo que hay también mucho resultado implementado en Perú, está creado en el 2014, hay 100 familias de 100 comunidades en 8 regiones del Ande que están asociadas a este mecanismo de Aguapan, y hay entre 50 y 300 variedades de papa que son conservadas para cada familia. Entonces, cada familia que hace este mecanismo de conservación de semilla con estos incentivos conserva una muchísima cantidad de biodiversidad. ¿Qué hace Aguapan para sus miembros? ¿Por qué es importante ser miembro de esta comunidad? Porque un bono en efectivo cada año por guardián es un pago, ¿no?, para la conservación. Hay también un fondo salud para emergencias médicas que siempre puede arribar. Dar voz a los intereses y las necesidades de estos agricultores guardianes de la agrobiodiversidad. Entonces, un impacto político sobre el debate sobre la ley de agrobiodiversidad. Buscar innovaciones para lograr el bienestar de los miembros, entonces siempre a mejorar la técnica de cultivación. Representar a los guardianes en eventos y consultas internacionales. Aquí estamos a la COP, ¿no? Estoy hablando de eso. Buscar opciones de fortalecimiento de capacidades de su miembro, entonces capacitación de los agricultores. Seguridad de semilla en la Resca y Aguapan es una componente muy importante. El ministro habló de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, tener semilla sostenible es una parte importante de la soberanía alimentaria. Hay repatriación ex situ a in situ, como usted sabe, el Centro Internacional de la Papa tiene un banco de germoplasma muy grande con mucha diversidad de papa, y esta papa pasa a los agricultores que la experimenta en su propia finca. Hay incorporación in situ a ex situ, entonces también hay intercambio de las fincas al banco de germoplasma. Hay un intercambio de agricultor a agricultor, como las ferias de semillas, donde los agricultores pueden ver, confrontar, buscar diferentes variedades con ferias de semillas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Carlos. Sé que estamos con el tiempo encima, pero quisiera tomarnos tal vez unos 5 minutos más para invitarles a nuestros panelistas aquí al frente, poder tener una conversación sobre cómo todo esto que hemos escuchado en cada presentación se une. Entonces tal vez invitarles a Carlos y Germán que puedan pasar al frente. Yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno, tal vez invitarles también a comentar sobre las preguntas del resto. Eso sí, tal vez también estar conscientes de que estamos un poco pasándonos del tiempo, entonces si es que pueden tratar de ser cortos en sus respuestas sería muy útil. Entonces, tal vez comenzando con Carlos, hemos escuchado mucho de las zonas de agrobiodiversidad, pero creo que sería útil tal vez también escuchar para aquellos que nos acompañan y que son nuevos con esta terminología, qué es una zona de agrobiodiversidad, por qué es importante y cuáles son los beneficios de tener estas zonas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Las zonas de agrobiodiversidad, digamos, la definición de acuerdo al reglamento mediante el cual se formaliza el reconocimiento de estas zonas
considera espacios de territorio geográficos delimitados, donde existe una confluencia entre el conocimiento tradicional, ancestral, que ha hecho posible la diversidad de cultivos que pueden existir, cultivos nativos principalmente, que pueden existir en esos territorios, y diversidad de agroecosistemas, ¿no? ¿Por qué se delimitan esos territorios? Justamente para reconocer, en primer lugar, ese gran esfuerzo que tienen estas comunidades, que realizan estas comunidades, para garantizar esa gran agrobiodiversidad que existe, ¿no? Y no solamente reconocer, sino empezar a generar estrategias que permitan apoyar y generar condiciones para que esta conservación se mantenga o se garantice en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los casos que se mencionaba de manera concreta, resca, inclusión en un potencial mercado, los productos de esos territorios, son algunas de las opciones que se pueden ir trabajando en estas comunidades y que, como lo mencioné también en la presentación, lo venimos ya desarrollando a través de herramientas de gestión, a través de documentos de gestión para esos territorios, mediante los cuales de manera concreta se pueda quizás trabajar estrategias específicas con estos pueblos, ¿no? Bueno, hay que considerar que esto es una iniciativa nueva, ¿no? El 2019 recién se reconoció la primera zona y digamos que se ha venido aprendiendo bastante en esta experiencia. Se están definiendo documentos o herramientas que permitan apoyar justamente la gestión de esos territorios, apoyar también el reconocimiento mismo, porque el reconocimiento ha sido un proceso bastante dificultoso. Entonces, ya se han desarrollado documentos que ayudan o que facilitan a estas comunidades el seguir estos procedimientos, ¿no? Juntos con Andes Resiliente lo hemos venido trabajando. Igual lo venimos haciendo para el tema de la gestión misma. Entonces, eso quizás es lo que venimos trabajando en este momento, pero esto, por el hecho mismo de que es una herramienta bastante potente para la adaptación al cambio climático, lo vamos a ir trabajando mucho más, potencializando mucho más o escalando mucho más, justamente con el apoyo de instituciones y de los proyectos que vienen participando actualmente con nosotros, ¿no? Gracias, muchas gracias, Carlos. Creo que justo lo que tú nos comentas de las zonas de agrobiodiversidad se conecta al ejemplo súper específico que nos daba Germán, ¿no? Germán hablaba de la producción de papa nativa en Cochabamba y ese es un ejemplo claro del uso de la agrobiodiversidad. Entonces, Germán, yo quisiera preguntarte por qué es importante la producción de papa nativa en Cochabamba, qué se ha aprendido al respecto, qué es lo que puedes resaltar sobre esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, al hablar de la papa nativa, estamos hablando también de lo que es los saberes ancestrales, ¿no? Es decir, si estas variedades, como en otros países, se desapareciera, estaríamos en uno de los factores con desventaja, ¿no? Porque estas papas que tenemos es una diversidad y son adaptadas para diferentes tipos y épocas y a diferentes climas, a diferentes altitudes. Y eso significa lo que es la diversidad genética de lo que es cuestión de papa. Y por lo tanto, pues para nosotros en Bolivia, esta experiencia que se ha hecho en Cochabamba es como un laboratorio.